Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Hoy os voy a contar algo que si no lo conocíais os va a dejar muy mal cuerpo. Ya no por lo escabroso, sino por la realidad. Porque pasó aquí en España, en un pueblo tranquilo, durante una fiesta de verano. Y a una chica como cualquier otra. Diana Kerr tenía solo 18 años cuando salió una noche a dar una vuelta, como podrías haber hecho tú, yo o cualquier persona, pero no volvió. Durante más de 500 días nadie supo nada. O sea, cero patatero. Ni una pista, nada. Y cuando por fin apareció la verdad, fue aún peor de lo que todos imaginábamos. Y mira, si os soy sincera, a mí este caso me tocó bastante, o sea, lo seguí desde el principio, me afectó, me dolió y me removió muchísimas cosas. Por eso quería contarlo bien, con calma, explicando todo lo que pasó, porque creo que no podemos olvidar estas historias. No deberíamos de olvidarlas. Así que vamos con el caso de Diana Kerr. Empezamos. Diana Kerr era una chica de 18 años, alta, delgada, morena, le gustaba hacer deporte, era muy reservada y muy cercana a su hermana pequeña, Valeria. Vivía en Madrid con su madre, aunque también pasaba tiempo con su padre, ya que los padres estaban divorciados. Era una familia que, como muchas otras, tenía sus tensiones, sus altibajos, pero que seguía funcionando. Cada verano, desde hacía tiempo, pasaban las vacaciones en a Pobra do Carabiñal, un pueblo costero de Galicia que es un sitio bastante tranquilo, con un puerto, tenía casitas bajas, sus fiestas patronales y la típica sensación de que todo el mundo se conoce. Allí la familia de Diana tenía una casa. La noche del 21 de agosto de 2016, Diana salió con unas amigas a las fiestas del pueblo, ya que era la última noche de las fiestas patronales, y el ambiente estaba, pues, como os podéis imaginar, a tope. Había conciertos, puestos de comida, jóvenes por todos lados. Vamos, un típico verano de un pueblo español. Diana iba vestida con un short blanco, una camiseta de tirantes y una sudadera clara. Sobre las 2:30, 3 de la madrugada, decidió volver sola caminando a casa. No iba muy lejos, ya que era un paseo de unos 20 minutos por una zona poco iluminada, pero que relativamente era conocida para ella. Y fue en ese trayecto donde algo ocurrió. Lo sabemos porque su teléfono móvil registró actividad hasta las 2:42 de la madrugada. Después de eso, silencio. No hubo mensajes, ni llamadas, ni actualizaciones, nada. Al día siguiente, su madre notó que Diana no había vuelto a dormir. Pensó que quizás se había quedado con alguna amiga y que no había avisado, cosas de adolescentes. Pero las horas pasaban y Diana no aparecía. A partir de ese momento se encendió una alarma. Ese paseo de vuelta, aparentemente inofensivo, marcó el comienzo de uno de los casos más desconcertantes y mediáticos que ha vivido España en la última década. A las 2:42 de la madrugada, Diana envió su último mensaje. Fue a través de WhatsApp y le escribió a un amigo contándole que un hombre en un coche blanco la estaba siguiendo y que se sentía incómoda. Textualmente dijo algo como: un gitano me está siguiendo. Ese mensaje es bastante claro, no solo porque fue el último que mandó antes de desaparecer, sino porque fue una pista temprana sobre lo que pudo haber pasado. A la mañana siguiente, como os he dicho antes, su madre notó que su hija no había dormido en casa. Al principio pensó que quizás se había quedado con una amiga o que se había despistado, pero algo no cuadraba. Diana no solía desaparecer de esa manera, sin avisar. Empezaron las llamadas a amigas, conocidos, al hospital, y al ver que nadie sabía nada, pues fue a la Guardia Civil. En cuestión de horas se puso en marcha el protocolo de desaparición. Se consultó su historial telefónico, su actividad bancaria, las cámaras de seguridad de la zona, pero de Diana no había rastro. Y lo más inquietante era que no llevaba el DNI ni ropa para cambiarse, o sea, no llevaba nada personal. O sea, era imposible que se hubiera ido voluntariamente, que podría haber pasado, pero
no es algo lógico. Algunos medios de comunicación hablaron de una fuga, incluso se llegó a especular que se había ido con alguien por voluntad propia, pero su entorno lo negó rotundamente. Diana no había mostrado nunca ningún comportamiento extraño los días previos, ni había dado señales de querer irse. Además, no se llevó absolutamente nada, o sea, solo llevaba su móvil encima. Pasaban las horas, los días y el caso empezó a escalar a nivel nacional. La imagen de Diana Kerr empezó a aparecer en todos los medios, en redes sociales, en carteles de Se Busca. Se organizaron batidas por toda la zona, miles de voluntarios, vecinos, la policía peinaron tanto ríos, bosques como caminos. Se registraron casas abandonadas, pozos. Una chica de 18 años, sana, sin motivos aparentes para huir, desaparecida sin dejar rastro a pocos metros de su casa de verano, es que es muy raro. Se empezaron a recopilar datos como con quién había estado, a qué hora salió, qué ruta solía tomar. ¿Habría tenido alguna discusión esa noche? ¿Alguna relación conflictiva? O sea, se analizó todo. También se analizó la señal de su teléfono móvil. A las 2:43 de la madrugada es cuando dio la última señal en una zona próxima al puerto de Taragoña, en Riancho, a unos 20 kilómetros de Apobra de Caramiñal. Ese dato fue desconcertante. Si Diana iba caminando a casa, ¿cómo es que su móvil se movió tanto en tan poco tiempo? Significaba que alguien se le había llevado un coche. La hipótesis de una fuga voluntaria comenzó a perder fuerza rápidamente. La Policía Judicial de la Guardia Civil, junto con el Grupo de Personas Desaparecidas de Madrid y unidades caninas, rastrearon toda la zona. Volvieron a registrar pozos, fincas, caminos rurales, chalets abandonados. También se lanzó una campaña de colaboración ciudadana a través del 062 y de medios de comunicación. Se pidieron testigos, fotos, vídeos, cualquier dato que pudiera ser útil. La familia, mientras tanto, se volcó completamente. La madre de Diana apareció en varios programas de televisión rogando ayuda. El padre, Juan Carlos Kerr, también se implicó profundamente, recorriendo también medios, reuniéndose con investigadores y colaborando todos los días con la búsqueda. Sin embargo, con el paso de las semanas, la presión mediática comenzó a hacer mella. Aparecieron todo tipo de teorías en televisión, desde que Diana se había escapado con alguien hasta que podría haber sido víctima de trata o de un ajuste de cuentas. Pero mientras los medios discutían, la Guardia Civil seguía trabajando. Las líneas de investigación se multiplicaban, pero todas terminaban en el mismo punto. No había señales de Diana, no había testigos presenciales y nadie vio nada sospechoso. Ninguna cámara captó su recorrido y era como si se la hubiera tragado la tierra. Se llegó incluso a inspeccionar el fondo del mar con buzos especializados ante la posibilidad de que su cuerpo fuera arrojado a la ría, pero tampoco hubo resultados. Y en medio de esa nada, los investigadores mantenían una certeza: si alguien había hecho daño a Diana, lo había hecho de una forma muy calculada. No había pruebas físicas, no había manchas, no había restos, o sea, no había absolutamente nada de lo que poder tirar para poder ir hacia un sospechoso. O sea, es que no había absolutamente nada. Mientras tanto, la familia se mantenía activa. En Navidad se celebraron vigilias por su regreso. Se organizaron concentraciones en su memoria, pero lo cierto es que desde la madrugada del 22 de agosto, Diana Kerr no había dado ni una señal de vida. La investigación no se detuvo, pero durante meses los esfuerzos parecían chocar siempre contra un muro. Y lo peor, cada día que pasaba sin respuesta hacía pensar lo que nadie quería asumir en voz alta: que Diana probablemente ya no estaba viva. A medida que avanzaban los días tras la desaparición, la investigación iba encontrando pequeños detalles, pero nada que permitiera dar un paso decisivo. Era como un puzzle en el que las piezas estaban ahí, pero que no acababan de encajar. Una de las primeras pistas clave fue el recorrido del móvil de Diana. Se determinó que su teléfono móvil había sido desplazado en coche la madrugada del 22 de agosto desde Apobra de Carabiñal hasta una zona de monte en Riancho, a unos 20 kilómetros. Es decir, era prácticamente imposible que ella hubiera hecho ese trayecto por su cuenta. Todo apuntaba a que alguien la había llevado allí. Y aquí entran los testigos. Varios vecinos declararon haber visto a Diana esa noche, en diferentes puntos.
Un testimonio clave fue el de un marinero que la vio caminando sola por el paseo marítimo en dirección a la carretera. Otro vecino, desde su ventana, recordó haber visto a una chica sola, que luego identificó como Diana, caminando con el móvil en la mano y con una actitud aparentemente tranquila. Y hay más. Una mujer aseguró haber visto un coche sospechoso, un Alfa Romeo antiguo, dando vueltas por la zona en varias ocasiones esa noche. Este dato, aunque en ese momento no fue considerado clave, se convertiría en fundamental más adelante. Pero en aquel momento, sin una matrícula clara ni imagen en vídeo, pues no se podía hacer mucho más. Otra pista importante fue el mensaje de WhatsApp que Diana envió antes de desaparecer, el famoso "me está siguiendo un gitano". Se convirtió en un punto de partida para la investigación. Aunque el lenguaje era impreciso y puede parecer desafortunado, lo cierto es que dejaba claro que se sentía observada y que no estaba tranquila. Para la Guardia Civil, lo más desconcertante no era la falta de sospechosos, sino la ausencia total de restos. No había una escena del crimen, no había cuerpo, no había ADN, no había unos testigos directos que pudieran decir algo claro, o sea, solo había indicios, movimientos de un móvil y un montón de preguntas. En ese momento, lo único claro era que Diana no había desaparecido voluntariamente. Alguien la había interceptado. Alguien se la había llevado y lo había hecho tan bien que nadie se había enterado. A estas alturas, el caso de Diana Kerr ya era uno de los más mediáticos del país, pero a nivel policial estaba empezando a rozar el límite entre la esperanza y la resignación. Después de semanas intensas de búsquedas, decenas de batidas y cientos de horas de rastreo, el caso de Diana llegó a un punto muerto. La Guardia Civil seguía trabajando, pero los indicios se agotaban, las pistas eran muy débiles y no había una línea clara de investigación que llevara a una respuesta sólida. Los medios de comunicación empezaron a alejarse poco a poco. Lo que al principio había sido portada diaria, ahora quedaba relegado a una mención de segundo plano. Solo su familia seguía empujando, en especial Juan Carlos Quer, el padre, que se convirtió en la cara visible del caso. Mantenía contacto directo con investigadores, aparecía en televisión, organizaba vigilias y no dejaba que su hija fuera olvidada. Y mientras tanto, dentro de la investigación se empezaba a mirar hacia todos lados, literalmente hacia todos lados. Se interrogaron a antiguos conocidos de Diana, se analizaron perfiles en redes sociales, se revisaron antecedentes penales de personas con historiales delictivos en la zona. Incluso se investigó a miembros de su entorno familiar, aunque no había pruebas contra nadie. Durante ese tiempo surgieron algunas pistas falsas, llamadas anónimas y hasta cartas con supuestas confesiones, pero todas resultaron ser engaños o bromas de mal gusto. Y mientras tanto, el calendario seguía avanzando. A finales de 2016, es decir, 4 meses después de su desaparición, el caso seguía oficialmente abierto, pero estancado. A mediados de 2017, ya cerca de un año de desaparición, la madre de Diana, en una entrevista televisiva, decía algo que reflejaba perfectamente el momento del caso. Es como si Diana no existiera, como si se hubiera desvanecido en el aire. Y en cierto modo, así era. Todo lo que se podía hacer ya se había hecho. Todas las pistas posibles ya habían sido investigadas. Lo único que podía cambiar las cosas era un error del culpable. Y lo increíble es que eso precisamente es lo que pasó. Porque cuando ya parecía que todo estaba perdido, un suceso aparentemente ajeno al caso lo cambiaría todo. Y ese suceso tenía un nombre: el chicle. Durante más de 16 meses, el caso de Diana Kerr estuvo en un punto muerto. No había pistas nuevas y estaba como casi olvidado. Pero en la madrugada del 25 de diciembre de 2017 todo cambió. Una joven de Boiro que iba caminando por una zona poco transitada se topó con un hombre. Eran las 2 de la mañana y de repente ese hombre la abordó, intentó meterla a la fuerza en el maletero de su coche, pero ella, vamos, increíblemente empezó a resistirse, gritando, forcejeando, y consiguió grabar la voz de su agresor. Que es muy fuerte esto, ¿vale? Porque es que, ole esa chica, ¿vale? Aunque solo fueron unos segundos, ese gesto
fue muy importante, ya que sus gritos alertaron a un grupo de chicos que pasaba por la zona. Estos chicos corrieron hacia ella y la vieron ya metida en el maletero casi, o sea, es que estaba en el maletero metida. Y lograron ayudarla a salir, mientras que el agresor pues salió a toda prisa y desapareció de la zona. Pero para el agresor ya era tarde. Primero, porque la víctima había grabado parte del intento de rapto con su móvil. Segundo, porque los chicos que le ayudaron vieron claramente al agresor y el vehículo. Y horas más tarde, gracias a eso, la Guardia Civil logró detener a José Enrique Abuin Gay, alias El Chicle. Era un viejo conocido en Riancho. Estaba casado, tenía una hija y tenía antecedentes por robo, tráfico de drogas y agresiones sexuales. Nadie lo señalaba directamente, pero tampoco era un tipo limpio. Cuando su nombre apareció, los investigadores del caso de Diana Quer se encendieron como un resorte. ¿Recuerdas aquel Alfa Romeo sospechoso que un testigo dijo que había visto la noche que desapareció Diana? Pues resultó que el Chicle tenía uno, el mismo modelo, en la misma zona y ahora con un intento de secuestro casi calcado. Durante la investigación inicial del caso de Diana Quer, él ya había sido interrogado. Su coartada era que había estado con su mujer robando gasolina. Una versión que en su momento se aceptó hasta ahora, porque ante esta nueva detención la Guardia Civil volvió a presionar. Volvieron a interrogar a la mujer y esta vez ella no pudo sostener la mentira. Confesó que había mentido por miedo, que esa noche no estaba con él, que había encubierto su coartada. Ahí es cuando todo empezó a encajar. La Guardia Civil intensificó el seguimiento, revisaron las propiedades que tenía, analizaron el trayecto de su coche, pincharon su móvil y registraron todo. Por fin, después de más de 500 días sin respuestas, tenían un sospechoso, uno real, con un patrón, un vehículo, una confesión y un historial que hablaba por sí solo. Una vez que José Enrique Abuin, el Chicle, fue detenido por el intento de secuestro de la joven de Boiro, la Guardia Civil ya lo tenía en el punto de mira. No solo por ese delito, sino por la enorme similitud con la desaparición de Diana. El modus operandi era muy parecido. Un ataque nocturno, intento de reducir a la víctima y meterla en el coche en un lugar apartado, sin testigos directos, solo que esta vez le salió mal. En cuanto se rompió su coartada, cuando su propia esposa confesó que había mentido, los agentes estrecharon el cerco, volvieron a interrogarlo, revisaron con lupa todos sus movimientos, analizaron el coche y su entorno y todo apuntaba a lo mismo. Este tipo tenía mucho que ver con la desaparición de Diana. Durante varios días el Chicle mantuvo el silencio, negaba estar implicado, no decía nada relevante y jugaba al despiste. Pero el 31 de diciembre de 2017 finalmente algo cambió. Según fuentes de la investigación, José Enrique Abuin, acorralado por las pruebas, por la presión policial y consciente de que lo tenían cogido por todos lados, terminó confesando. Dijo que sí, que la noche del 22 de agosto de 2016 recogió a una chica que iba caminando sola por el paseo, que intentó agredirla sexualmente y que al resistirse se asustó y la estranguló. Luego metió el cuerpo en su coche y lo ocultó en un pozo de una nave abandonada en Riancho. Pero ojo, esto fue lo que él contó. Más adelante en el juicio su versión cambiaría varias veces. Que si fue un accidente, que si no la tocó, que si la muerte fue involuntaria. Una historia llena de contradicciones. Pero lo que no cambió fue el dato clave. Dijo exactamente dónde estaba el cuerpo. Con el Chicle custodiado por agentes, la Guardia Civil se dirigió a una nave industrial abandonada en Asados, un municipio de Riancho, propiedad de un familiar suyo. Allí, en un aljibe, que es un pozo de agua cubierto y a 4 metros de profundidad, encontraron el cuerpo de Diana Quer. Estaba envuelto en plásticos y lastrado con bloques de cemento. Habían pasado 496 días desde su desaparición. La noticia cayó como una bomba. España entera se paralizó con el titular «Aparece el cuerpo de Diana Quer». Se confirmaba la peor de las hipótesis. Diana no había huido, no estaba escondida, había sido asesinada la misma noche en que desapareció. Y su cuerpo había permanecido oculto durante más de un año a escasos metros de su casa de verano.
El hallazgo no solo cerraba una etapa de incertidumbre, sino que permitía reconstruir lo ocurrido con pruebas físicas. El impacto social fue tremendo, las redes sociales se llenaron de mensajes de rabia, dolor y apoyo a la familia. Se celebraron actos en su memoria por todo el país y la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿por qué alguien como el Chicle, con antecedentes y fama de peligroso, estaba libre? Esta reflexión daría paso a un debate público mucho más amplio que todavía hoy sigue presente. Pero por lo pronto la fase de misterio había acabado. Ahora venía la parte de la justicia. Después de casi año y medio de incógnita, de incertidumbre, de pistas que llevaban a callejones sin salidas, por fin aparece una confesión. El equipo de la Guardia Civil y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, se desplazaron a la nave indicada y lo que encontraron fue espeluznante. La nave estaba abandonada, medio en ruinas, con maleza por fuera y sin electricidad. Pero en su interior, casi escondido, había un pozo, un aljibe de hormigón estrecho cubierto con una tapa de madera y una piedra. No era visible a simple vista, ya que estaba sellado y parecía que nadie se había acercado allí en mucho tiempo. El cuerpo de Diana Kerr estaba dentro, a más de 4 metros de profundidad. Había sido introducido en posición fetal, envuelto en plásticos y atado con una cuerda de bloques de cemento para que no flotara. El encargado de bajar fue un buzo profesional del GEAS y su testimonio, que luego contaría en una entrevista, fue estremecedor. Contó que el agua estaba completamente estancada, negra, que no se veía absolutamente nada y que tenía que trabajar totalmente a ciegas. Bajó con una cuerda tocando las paredes del pozo hasta llegar al fondo. Al principio pensó que eran bolsas hasta que notó que dentro había algo que no era basura. Literalmente dijo, cuando toqué noté una forma humana, me di cuenta de que había un cuerpo. Con mucho cuidado enganchó el cuerpo con un arnés especial y lo elevó muy lentamente hasta la superficie. Había que tener cuidado tanto por respeto a la víctima como para no dañar posibles pruebas. El cuerpo de Diana estaba prácticamente intacto gracias a las condiciones del pozo. El agua estaba fría, no había luz, no había oxígeno y eso había hecho que se ralentizara la descomposición. Aún así, habían pasado más de 16 meses en el pozo y era un trabajo técnico muy delicado y emocionalmente muy duro. La escena, como os podéis imaginar, estaba en silencio. Los agentes presentes contaron que no se oía nada, solo se miraban entre ellos porque sabían lo que estaban recuperando. El caso que llevaba más de un año persiguiendo estaba allí ante sus ojos. Lo peor de todo es que, aunque el cuerpo estuviera intacto, al haber pasado tanto tiempo en agua, cuando fueron a sacarlo, pues había que hacerlo con mucho cuidado porque el cuerpo se desprendía, o sea, se caían partes del cuerpo, ¿vale? O sea, es que es muy fuerte esto porque no puedo contarlo de otra manera que no sea así, porque es que es tan sumamente heavy. Se trasladó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Galicia, en Santiago, donde se realizó la autopsia. Confirmó que Diana había muerto por estrangulamiento, no había signos de agresión sexual, aunque eso no descartaba el intento, y el informe también reveló que la causa de la muerte era compatible con lo que el Chicle había declarado. Aunque su versión estaba llena de contradicciones, también se recuperó parte de la ropa de Diana y otras pruebas físicas que ayudaron a reconstruir lo que ocurrió esa noche. El hallazgo fue clave no solo por cerrar el caso, sino porque permitió sustentar la acusación de asesinato con pruebas sólidas. El hallazgo del cuerpo de Diana Kerr en ese aljibe oculto marcó el final de una de las desapariciones más mediáticas de España, pero también el principio del juicio. Y para muchos fue la evidencia más clara de que si la intervención de aquella chica de Boiro, la que logró escapar, grabar al Chicle y dar su testimonio, el caso quizá nunca se hubiera resuelto. Después de que la Guardia Civil encontrara el cuerpo de Diana Kerr y José Enrique Abuin, el Chicle, quedará detenido y con pruebas sólidas en su contra, llegó la etapa que todos estaban esperando. Este proceso judicial fue uno de los más mediáticos.
Más de un año después del hallazgo, en abril de 2019, comenzó en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio. El chicle se sentó en el banquillo de los acusados, enfrentándose a cargos muy graves: asesinato con alevosía, detención ilegal y agresión sexual, entre otros. Durante el juicio, la Fiscalía pidió la máxima condena posible: prisión permanente revisable, que es el equivalente en España a una cadena perpetua con posibilidad de revisión. Se repasaron todos los detalles, todas las pruebas, y durante la vista oral la defensa intentó minimizar la responsabilidad del chicle, argumentando que la muerte fue accidental y que no hubo agresión. Pero la Fiscalía, apoyada en todas las evidencias que tenían, sostuvo que se trató de un asesinato con alevosía, motivado por una agresión sexual frustrada. Además, se hizo mucho hincapié en el historial delictivo de Abuin, sus antecedentes y la peligrosidad que representaba para la sociedad. Finalmente, en mayo de 2019, el tribunal dictó sentencia. José Enrique Abuin fue condenado a prisión permanente revisable por asesinato, además de penas adicionales por otros delitos. La sentencia fue un alivio para muchos, un cierre judicial a un caso que había conmocionado a España durante años, pero también abrió el debate sobre la prisión permanente revisable y la seguridad pública, porque muchos se preguntaron cómo alguien con este historial pudo estar en libertad y cometer semejante crimen. Cuando hablamos del caso de Diana Quer, no solo hablamos de un crimen terrible, sino de todo lo que este caso nos deja para reflexionar. Primero está la importancia de la prevención y la concienciación. Diana desapareció una noche de verano en un entorno que muchos consideraban seguro, y eso nos recuerda que no podemos bajar la guardia. La educación en temas de seguridad, el apoyo a las víctimas y la sensibilización social son clave para evitar que sucedan cosas así. Por otro lado, el caso pone en evidencia algunas debilidades del sistema judicial y policial. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad, agilizar investigaciones y proteger mejor a personas vulnerables. También la importancia de revisar la legislación para asegurar que quienes tienen antecedentes y muestran peligrosidad no estén en la calle. Pero no todo es negativo. El trabajo incansable de la Guardia Civil demostraron que, aunque el camino sea largo y difícil, la justicia puede llegar. Además, el valor de las personas que se atrevieron a denunciar, como la chica de Boiro, que escapó, fue fundamental. Su valentía fue tan decisiva para desentrañar el misterio y llevar al culpable ante la ley. Y hasta aquí el caso de Diana Quer. Es un caso súper fuerte. La verdad es que gracias a la chica de Boiro, que pobrecita, también te lo digo, pobrecita, porque pasar por eso tiene que ser tan traumático que yo creo que no te recuperas, no sé si decirte en la vida, o que te va a costar mucho recuperarte, porque es que podía perfectamente haber acabado como Diana, porque viendo lo que hizo el chicle, o sea, es que esta chica podría haber acabado como Diana, y es increíble la fuerza que tuvo, la suerte también que tuvo de que hubiera gente por la calle y que gracias a ella se pudo encontrar a Diana Quer. O sea, es que es increíble lo de esta chica. Y muy triste lo que le pasó a Diana. Es un caso que a mí, de verdad, o sea, desde que apareció lo seguí en todo momento porque era súper fuerte. O sea, es que le podría haber pasado a cualquiera. O sea, son las fiestas de verano de un pueblo. O sea, es que todos vamos a las fiestas de nuestros pueblos, que es increíble. Y me dio mucha pena, la verdad, las cosas como son. Así que, si os ha gustado este vídeo, pues me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.